Citoesqueleto, una de las partes fundamentales de la célula eucariota que va a permitir no solo una mayor y mejor organización interna de la célula, sino que también va a ser un elemento fundamental a la hora de interpretar y definir la forma de cada una de esas células. Sabemos que la morfología de la célula está muy ligada a su función, a su fisiología. Entonces es el citoesqueleto quien va a estar interviniendo en qué forma va a tener la célula. No es lo mismo la forma de una neurona con la forma de un glóbulo blanco. Son estructuras completamente distintas. Bien, si vamos a pensar respecto de cómo está formado, quiénes son los elementos que componen al citoesqueleto, tenemos que mencionar a tres estructuras principales que van a ser los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Estos tres tipos de filamentos van a estar acompañados por diversos grupos de proteínas accesorias que van a tener funciones de regulación, de ligar y motoras. ¿Qué quiere decir esto? Regulación en el sentido de cuándo y cómo son sintetizados las proteínas que integran estos microfilamentos, ligadoras a la hora de pensar que estos microfilamentos van a tener que asociarse entre sí y con las organelas de la célula, y motoras porque algunas proteínas también van a intervenir a la hora de movilizar sustancias o fijar y movilizar organelas dentro de la célula, que obviamente va a estar relacionado con la función de estos filamentos que integran al citoesqueleto. Vamos a ver también que estos filamentos tienen diferentes tamaños y composición, si bien básicamente están formados por proteína, pero hay diferencia en cada uno de ellos y eso también hace a las funciones que van a cumplir. De cualquier manera, independientemente de las funciones particulares que vamos a analizar, podemos encontrar que todos los filamentos que conforman el citoesqueleto cumplen diversas funciones comunes que son, por ejemplo, mantener la morfología de la célula. Los distintos tipos de filamentos del citoesqueleto intervienen en este proceso de mantener la forma de la célula. También intervienen en ubicar y mantener la posición de las organelas. Por ejemplo, las mitocondrias no están dando vueltas por ahí en la célula, sino que están ubicadas con precisión, sobre todo en tipos de células específicos como pueden ser los espermatozoides, que las mitocondrias ocupan un lugar muy concreto. Intervienen en la división celular. Vamos a ver que a la hora de que la célula se divida va a ser necesario que este citoesqueleto se reorganice, y también participan en el transporte interno de la célula, lo que habíamos comentado anteriormente. Tal vez para poder direccionar alguna sustancia o alguna vesícula que tenga dentro algo en particular, necesitamos del citoesqueleto que va a servir como una guía para ese transporte. Bien, fíjense esta imagen donde vemos una especie de recorte en forma de cubo de lo que sería la célula, donde podemos encontrar a escala los tres componentes del citoesqueleto, que son los filamentos o filamentos de actina, que son estos que están acá abajo en color verde. Siguiendo en el sentido de aumento del tamaño, que eso después vamos a ver que también es muy importante, tenemos acá a los filamentos intermedios, que reciben ese nombre justamente porque su tamaño es intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos, que son los de mayor tamaño, que son los que tienen esta composición, que no es azarosa la distinción de colores, sino que ahora vamos a ver por qué es así. Fíjense entonces cómo en lo que es el interior de la célula eucariota, estos tres tipos de filamentos se organizan para formar el citoesqueleto, que es el que va a determinar cómo está organizada internamente la célula. Bien, los microfilamentos, los elementos más pequeños del citoesqueleto, fíjense, tienen un tamaño de entre 7 y 8 nanómetros de diámetro, o sea, es realmente pequeñito. Son estructuras flexibles, piénsenlo como si fuesen unos pequeños cablecitos. Están formados por actina. Cada una de estas pelotitas está formado por una proteína que se llama actina. Y son corticales y transcelulares. ¿Qué quiere decir eso? Corticales refiere a que
Algunos van a estar vinculados con la membrana plasmática. Y transcelulares quiere decir que justamente como son filamentos, van a estar atravesando el citoplasma, conectando un punto con otro de la célula. En cuanto a sus funciones, como ya dijimos, va a aportar a la función general, que es la de mantener la forma de la célula. Va a intervenir en el movimiento de la célula. En algunos casos, el movimiento puede estar relacionado justamente con la organización y desorganización de esta estructura de filamentos de actina. Van a participar de la citocinesis, que es el proceso de división celular. Una vez que la célula divide el material genético, posteriormente divide el citoplasma en la membrana plasmática y ahí intervienen los microfilamentos de actina. Y también van a formar parte de las microvellosidades, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las microvellosidades que están en el intestino delgado. Bien, seguimos entonces en orden de tamaño creciente y nos encontramos con los filamentos intermedios. Fíjense, tenemos un aumento del diámetro, ahora estamos hablando de 10 nanómetros. Si bien los agrupamos dentro del grupo de filamentos intermedios, vamos a encontrar que estamos hablando de estructuras diversas. No vamos a entrar en esos detalles, pero podemos mencionar 6 grupos principales de filamentos intermedios. Algunos están asociados con la función nerviosa, hay otros que están relacionados con el tejido epitelial, pero básicamente están todos dentro del grupo de los filamentos intermedios. Como dijimos anteriormente, tienen un tamaño mayor que los microfilamentos de actina, pero menor que los microtúbulos, y están formados por proteínas fibrosas. Bien, si vamos a ver en cuanto a cuáles son las funciones que cumplen estos filamentos intermedios, tenemos que pensar que también van a intervenir en organizar el interior de la célula. El hecho de que cada organela ocupe una posición específica va a estar determinado por esta especie de arnés que se forma a partir de los filamentos intermedios que van sosteniendo todas las estructuras. Forman una malla con la membrana plasmática y con la membrana nuclear. Recuerden cuando vimos la estructura del núcleo que dijimos que desde el lado interno había una especie de malla proteica. Es justamente la organización de los filamentos intermedios. Van a también intervenir en la forma que posee la célula y, como dijimos anteriormente, determinan el lugar, la posición que ocupan las otras organelas dentro de la célula. ¿Qué pasa con los microtúbulos? Obviamente son los que tienen un mayor tamaño. Fíjense que es bastante la diferencia. Estamos hablando de un diámetro de 25 nanómetros. Obviamente que seguimos hablando de algo súper pequeño, pero si lo comparamos con el filamento de actina que tenía 7 nanómetros de diámetro, dentro de la célula esta es una estructura bastante mayor. Son rectilíneos y tubulares y están formados por una especie de proteína que se llama tubulina, que fíjense nuevamente en esta otra imagen podemos ver que esa organización del microtúbulo está diferenciado en dos colores, porque si bien cada una de estas pelotitas es una proteína llamada tubulina, hay una tubulina que es alfa y una tubulina que es beta. Bien, las funciones de estos microtúbulos son varias, pero podemos estudiarlos en función de el lugar, la posición que ocupan estos microtúbulos en la célula. Si lo pensamos de esa manera, podemos encontrar 4 categorías principales. Podemos pensar en los microtúbulos desde el punto de vista de su ubicación en el citoplasma. Por ejemplo, si volvemos a la imagen anterior, al microtúbulo situado dentro de toda esta organización para establecer la forma de la célula junto a los filamentos intermedios y a los filamentos de actina. Esos microtúbulos son centriolares también porque hay dos estructuras dentro de la célula que se llaman centriolos, que forman el centrosoma, a partir desde donde se organizan todos los microtúbulos. También pueden estar organizando las cilias, que son pequeñas estructuras que sobresalen de la membrana plasmática que están vinculadas al movimiento.
Y si estamos hablando del proceso de división celular, sea este mitosis o meiosis, vamos a encontrar a los microtúbulos mitóticos o meióticos, que básicamente van a estar relacionados con poder organizar y movilizar a los cromosomas para que la división celular sea correcta. Fíjense esto que lo habíamos comentado anteriormente y es bastante importante, ya lo estuvimos hablando, pero lo podemos ver acá de forma bastante más precisa. Fíjense cómo comparando una misma distancia, un mismo tamaño, que son 25 nanómetros, fíjense cómo varía la forma, ¿sí? El tamaño entre los filamentos de actina, que son los que están representados en color rojo, los filamentos intermedios, que están en celeste, y los microtúbulos que están en verde. Fíjense cómo se ve el aumento progresivo del tamaño. Y finalmente retomamos esta imagen que la habíamos visto anteriormente, que lo que tiene de interesante es que podemos ver el citoesqueleto a escala, podemos ver cómo es que coexisten los tres tipos de filamentos y básicamente tenemos que tener en cuenta que el citoesqueleto, si bien pareciera ser algo muy rígido, al igual que la membrana plasmática, que es dinámica y que se reorganiza, el citoesqueleto también lo hace de esa manera, porque para que la célula pueda cumplir con sus funciones y pueda transportar las sustancias, es importante que el citoesqueleto pueda atender a esa necesidad y que sea dinámico, y justamente como cada uno de los filamentos está formado por proteínas, estas proteínas tienen que poder asociarse y recombinarse si es que es necesario que alguna de estas estructuras se modifique para llevar a cabo una función. Por eso el citoesqueleto es tan fundamental para la célula eucariota, porque además de otorgar sostén y organización, facilita el procedimiento para llevar a cabo funciones específicas de cada una de las organelas.